Ahora sí, estamos grabando. Les voy a ayudar con la separación y comenzamos con el otro tema, ¿verdad? Entonces, el problema era tangente inversa. Solo con la separación, tal vez con las integrales, pues, es más rápido. Cuando uno tiene funciones trigonométricas inversas, por lo general uno tiene que buscar la relación entre ellas, ¿verdad? Porque hay algunas que se expresan de manera similar. Como es el caso del ejercicio. Ya les voy a comentar lo inusual. Voy a poner Y' aquí porque ya me comí el espacio para colocar el de X. Entonces, estoy acá. Este es el ejercicio. Entonces, resulta lo siguiente, ¿verdad? Voy a hacer como una especie de arreglo y voy a tratar de unir todas las X porque de alguna manera deberían de estar relacionadas. Entonces voy a llamarle teta a todo este de aquí. Vamos a decir que esto es teta igual a la tangente inversa de la raíz de 1 menos X cuadrado sobre X. Esto me lleva a que la tangente de teta es la raíz de 1 menos X cuadrado sobre X. Entonces de aquí sale un triángulo. Donde este ángulo es teta. Este 1 menos X cuadrado. Esto es X. Este, ¿cuánto tiene que valer? 1. Ajá. Cheque. Entonces, en función de teta, yo tengo, y quiero que noten este pequeño detalle, el coseno de teta que es igual de este ángulo, de este triángulo. Lado opuesto sobre el lado adyacente. No, o sea, O X. X. Raíz de 1 menos X cuadrado sobre X. eso es seno. X sobre 1 sería. Ajá, X sobre 1, estamos bien. Tengo, vamos a ver, tengo el seno de teta. Tengo el seno de teta que es raíz de 1 menos X cuadrado. ¿Sí? Todo este triángulo. Ahora, ¿qué cosas tengo por acá? Si se fijan, esta relación la saqué de aquí, pero esta relación me está vinculando a este lado, ¿verdad? Este ángulo. Pero estas dos de acá, si notan, me están dando los opuestos. O sea, me están dando referidos al ángulo beta. ¿Por qué? Porque tengo seno de beta. Esto es igual a X, ¿verdad? Y el coseno de beta. Esto es igual a la raíz de 1 menos X cuadrado. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ¿para qué me sirve esta historia? Recuerden, hay una relación entre teta y beta. Teta más beta es igual a pi medios. Es una relación trigonométrica entre los dos ángulos. Ahora, ¿de qué me sirve este montón de cosas raras que tengo acá? Si notan, esto de abajo es beta, esto es beta, esto es beta y esto es teta. ¿Se fijan? ¿A qué me refiero? Que beta es seno inverso de X. También beta es
coseno inverso de la raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Sí? De ese mismo ángulo tengo que la cosecante, que beta también es la cosecante inversa de 1 entre x, ¿verdad? Entonces, ¿de qué me sirve esto? De aquí arriba, ya vimos que tengo teta, o sea que todo lo voy a expresar en términos de beta. ¿Y qué función voy a tomar? Voy a tomar esta. Podrían tomar esta o irse con el coseno, ¿verdad? Cualquiera de las dos. Pero me voy a ir con esta porque es el común que tengo acá. Es beta y beta. Entonces, esto es pi medios menos beta, eso es teta, igual, ya vamos a trabajar con ese coseno inverso que está ahí. Por un instante lo voy a dejar así. Coseno inverso de la raíz de y sobre y más 1 más y, todo esto dividido entre beta, y prima. Entonces la separación la tengo aquí. Pi medios por beta menos beta cuadrado de x igual al, ya voy a trabajar eso, coseno inverso de la raíz de y sobre y más 1 más y de y. ¿Y quién es beta? Beta es el seno inverso de x, o sea que aquí tengo pi medios seno inverso de x menos seno inverso de x al cuadrado diferencial de x. Igual a esta expresión, ¿verdad? Pero esta expresión se trabaja similar, ya les voy a mostrar. De y, aquí. Entonces ya tengo prácticamente la separación, que era lo que me dijeron. Licenciado, ¿Sí? disculpe. En vez de de sustituir de nuevo las betas, en este caso, Espérate, ¿no cree que podría ser conveniente también el diferencial de X? Es decir, Bueno, como lo pasé todo a X, o sea, lo que quería mostrarles es la separación, no la parte de la integral. espérate, hijo, espérate. no, pero me refiero a que en vez de devolver el cambio de beta a X, podría también el diferencial de X pasarlo a un diferencial de beta. Sí, Y luego podría ser. integrar. Pero ahí sí no les sabría decir porque no lo tiene el diferencial. Creo que le quedaría No, pero como yo multiplicándose digo que como por unos ángulos. yo digo hacerlo como cuando lo hacían cambio de Como cambios de variable. variable en integrales. Ujú. De esa misma manera. Por ejemplo, aquí tenemos que beta es igual a Seno tangente inverso. inversa, creo que era, ¿verdad? Seno inverso. Seno inverso. Sí. Ajá, entonces a partir de ahí trabajar y conseguir ese diferencial. Le diré que no por ese camino, particularmente porque tenía estas integrales por parte y sé que las puedo hacer. Pero podría ser, no le estoy diciendo que no, sino que podría ser. Recuerde que al momento de integrar usted tiene varias opciones. Sí, es que yo le comento porque con un grupo de amigos también lo hicimos de esa manera. ¿Se fueron por ahí? Ah, bueno. Sí, y de ahí al final fue que hicimos el cambio de nuevo de beta a ¿A regresarlo? Sí, yo aquí lo hice por partes. Estas dos integrales, como son fáciles, las trabajé por partes. Bueno. Ahora solo les muestro esto y ahí les dejo para comenzar. Tengo coseno inverso de la raíz de y, ¿verdad? Ahí le llamo de otra forma, otra vez. Digo, teta es coseno inverso de la raíz de y sobre y más 1, ¿verdad? Entonces tengo que el coseno de teta, o teta prima, por si quieran llamarle diferente, es raíz de y sobre la raíz de y más 1. Entonces, si hago uso de ese triángulo, esto es teta prima, raíz de y, este es raíz de y más 1, y este, ¿cuánto vale? 1, ¿va?
1. Chile. Entonces, creo que la cotangente inversa de teta prima, cotangente de teta prima es la raíz de y. Entonces, teta inversa es, teta prima, perdón, es la cotangente inversa de la raíz de y. Y esto me lleva a la ecuación diferencial. Pi medios seno inverso de x menos o más. Menos seno inverso cuadrado de x igual a la cotangente inversa raíz más y. Eso. Ahí ustedes valoren cómo calcular la integral. El compañero comenta que él y un grupo de amigos tomaron cambio de variable seno inverso y también lo recuerden ya, pues, como les dije al inicio, yo les iba a mostrar la separación, no se los iba a resolver. Ahora, si el compañero me dice, él me asegura que la ecuación diferencial al momento de plantearla con el cambio de variable, esto de aquí se reduce más fácil a la integración, está bien, ¿verdad? Pero recuerden que ya eso es parte del proceso de solución. Yo solo les dije que les iba a mostrar la separación, porque ya aquí ustedes no necesariamente tienen que tomar un cambio de variable, pues, porque ya pueden hacer las integrales por partes, las dos. Entonces ustedes deciden qué camino tomar. Cheque. Jóvenes, Cheque. ¿estamos bien? ¿Alguna pregunta? No, licenciado. Bueno, entonces, siguiendo con la calendarización, vamos a tocar el tema de ecuaciones diferenciales exactas e inexactas, pero primero arrancamos con las exactas. Entonces, ecuación diferencial exacta. Para comprender cómo funciona la onda de estas ecuaciones diferenciales exactas, vamos a recordar algo de cálculo 2, que nosotros lo conocemos como derivada total o diferencial total. En cálculo 2 decimos, sea z una función en dos variables. Y queremos calcular dz. Este dz nosotros lo conocemos como la derivada total, que está relacionado con la regla de la cadena, ¿verdad? Si las variables x y y al final dependen de la variable t, pero a esta nosotros le llamamos la derivada total. Entonces la derivada total se define como la derivada parcial de la función f respecto a x por un dx o por una variación en x más la derivada parcial de la función por un diferencial de y. Y a esto lo conocemos como la derivada total. Esta derivada total la utilizan en física, creo, para la parte de incrementos, para cálculo de errores, o para variaciones, o para diferenciales, como lo quieran llamar. Ahí se utiliza, ¿verdad? Pero en cálculo 2 lo vemos nosotros y solo es el uso de la derivada total, porque esto aplica cuando trabajamos con unas cosas que se llaman tasas relacionadas o diferenciales, es decir, queremos ver el efecto que tienen los cambios de las variables independientes sobre la dependiente, ver cuál de las dos variables es más sensible y eso, ahí más o menos, tal vez lo recuerden de cálculo 2. Entonces, a mí particularmente me sirve esta definición. Ahora, ¿qué significa que la diferencial sea exacta? Diferencial exacta implica que el dz es cero. ¿Qué implica que el dz sea cero? Implica que f de xy es igual a c. ¿Qué implica que el diferencial sea cero?
tenemos esto. Entonces, Licenciado, sí, cuénteme. esta ecuación tiene un parecido con regla de la cadena, ¿verdad? Sí, es la regla de la cadena. Es Es lo cuando mismo. X y Y dependen de un solo valor independiente. Mm, ujú, Eso. ok. Entonces, el detalle está que bajo la existencia, recuerde, si esto pasa, si esto es verdadero, o si esta función f que estoy marcando aquí existe, sucede esto. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con esas ecuaciones diferenciales que le llamamos exactas? Quiero que recopilemos algo. ¿Se acuerdan ustedes que hay una característica de las funciones en dos variables? Que vincula las derivadas de orden superior. ¿Recuerdan? Que también está vinculado con continuidad. ¿Se acuerdan? El teorema de las segundas derivadas parciales, Lee, puede ser. Ajá, correcto, correcto. Las mixtas, ¿verdad? ¿Qué decía eso? Decía que, Que f de x, bueno, la segunda parcial de f con respecto a x y es correcto, igual a la segunda parcial de f con respecto a y respecto a x. ajá, que estas mixtas de segundo orden son iguales, ¿sí? Y sabemos que esto lo van a cumplir todas las funciones continuas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que ver esta información con las ecuaciones diferenciales exactas? Entonces les voy a mostrar. La idea va así. Ya voy a estar jugando con esta página nueva y con la anterior. Supongamos nosotros que tenemos una ecuación diferencial de esta forma. Entonces la forma es m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y igual a 0. Esta es la ecuación diferencial que nosotros tenemos. Entonces decimos que esta ecuación diferencial podría tener solución si hacemos una especie de comparación con lo que tenemos aquí, con esta. Si se fijan, tiene la misma estructura. Miren. Entonces, esta ecuación diferencial tendría solución si la solución fuese así, ¿verdad? Porque recuerde, si usted reemplaza una función de este tipo acá, lo satisface. ¿Estamos? Pero usted me dice, bueno, esta ecuación diferencial se parece a la forma que les acabo de mostrar. Entonces, de existir solución para esta, tiene que ser así. Ahora, ¿qué pasa si la solución de la ecuación diferencial es esta? ¿Quién sería m entonces y quién sería n? M de xy sería la derivada de f respecto a x y n de xy sería la derivada de f respecto de y. Ahora, ¿cómo sé y estoy seguro que esto debe suceder? Recordemos,
Como esta función f de x ya existe, esta ecuación se satisface. Si yo uno estas dos últimas ideas y las traslado a esta ecuación, yo tengo lo siguiente. Tengo derivada respecto a y de la derivada respecto a x. Debe ser igual derivada respecto a x de la derivada de f respecto de y. En otras palabras, o escrito de otra forma, la derivada respecto a y de m debe ser igual a la derivada respecto a x de n. Y esto me da una condición. Si esto sucede, la solución es así. Eso quiere decir que estas dos están vinculadas. Y aquí establecemos la condición para saber si mi ecuación diferencial es o no exacta. Si esta igualdad se cumple, pasa todo lo que está aquí arriba. Entonces, esta es la condición para saber si una ecuación diferencial es exacta. Entonces, si esto pasa, nosotros buscamos por cualquiera de estos dos caminos esta solución. Ahora, ¿cómo va a funcionar la historia de la solución, verdad? Recuerde, ya nosotros tenemos la ecuación diferencial y ya verificamos que satisface la condición. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? El proceso de solución tiene dos caminos. Uno es decir que la derivada de f respecto a x es una función m de dos variables. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a integrar a ambos lados de esta cosa. Al integrar, lo hago respecto de la variable de la cual derivé. Entonces, esto me va a llevar a una función f. Esto, al integrarse, la y es constante. Va a aparecer una función m, que va a ser la antiderivada de esta función m minúscula. Pero le tengo que sumar no una constante, porque recuerden, fue una derivada parcial. Debo sumarle algo que va a depender de la variable contraria. En este caso, va a depender de la variable y. Pero hay algo más. Esta última expresión es f. Esta f, al derivarla respecto de y, me va a llevar a m mayúscula o a esta m diferente respecto de la variable y. Miren, esta función que está aquí es una derivada ordinaria porque es la derivada respecto a y. Pero esto, ¿quién es? Esto es n. Entonces nosotros tenemos que n de xy de la ecuación diferencial es esta m, que yo le puse estas líneas aquí abajo para denotar la antiderivada, derivada respecto de y, de xy más h' de y. Estoy acá. Esto, misteriosamente, si todo el proceso se hizo desde la verificación de la condición hasta acá, aquí se va a cancelar la variable x. Entonces yo voy a tener algo que va a depender exclusivamente de la variable y esta última es una ecuación diferencial de variables separables y la voy a integrar. Al integrarla, yo voy a obtener h de y igual a la integral de g de y
Y esto me va a quedar G de Y más C1. Entonces, ¿quién es la solución? Recuerde, la solución tenía esta forma. Entonces, voy a reemplazar al F. ¿Quién era F? F es esto más el H. ¿Quién es H? H es esto. Entonces, mi solución sería M de XY más la G de Y más C1 igual a C. Pero al final, estas dos son constantes. Entonces, mi solución general para la ecuación diferencial es esta M más esta función G igual a C. Esta sería la solución. Esta última. Entonces, este es el proceso que nosotros seguimos si partimos de acá. Pero hay otro camino, que es partir de la segunda parte. Es decir, aquí partí de que M es F respecto a X. Usted debe llegar a la misma solución si sale de aquí. Entonces les voy a mostrar eso y vamos a comenzar a resolver problemas. No sé si tienen una pregunta hasta acá. No, listo, claro. Igual, ¿verdad? Esto solo es para mostrarles el camino general. Ya en la práctica es mucho más sencillo. No tienen que memorizar fórmulas ni nada. Entonces, camino 2 es este. Integro. Ahora, respecto de Y, esto me da como resultado una función n más algo que va a depender de la variable x. Esto último lo voy a derivar respecto a x. Y lo voy a igualar a el m de la ecuación diferencial. Aquí va a pasar algo similar. Esto último, al simplificarse, solamente va a depender de la variable x. Si eso no pasa, hay un problema en lo anterior. Estoy acá, esta última es de variables separables. Vuelvo a integrar. Esto me lleva a una g de x más c', ¿verdad? O c sub 1, como le quieran llamar, da igual. Que al final esto, cuando lo reemplazamos, por tanto, nuestra solución es n de xy más esa g de x igual a c, que es el parámetro arbitrario. Entonces, este es el proceso que nosotros seguimos para calcular solución de ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, más o menos traten de ver las generalidades y ya lo vamos a aplicar con una ecuación diferencial específica.
Ahorita vamos a buscar un problema. Ya les muestro uno, solo aguántenme un segundito. Bueno, entonces vamos a calcular la solución de estas ecuaciones diferenciales. La general. Por ejemplo, esta. Miren aquí. En el curso nosotros aprendemos a trabajar con formas. ¿A qué me refiero con esa onda de trabajar con formas? Me refiero a que nosotros respetamos la estructura como tal. Entonces, por forma o por costumbre, siempre m multiplica al de x y n multiplica al de y. Si usted lo quiere ver distinto está bien, pero hay muchas fórmulas que están basadas en esa estructura. Entonces, para que no vayan a confundirse. Entonces, particularmente, yo respeto mucho eso. M sería entonces 4x a la menos 1, 2x a la menos 3 coseno de y. N es x a la menos 2, seno de y. Ojo, sé que no es de variables separables porque miren, tengo mezcladas las variables y no puedo pensar en una posible separación. Entonces, voy a derivar a m respecto de y a n respecto a x antes de comenzar a hacer cualquier cosa. Si derivo a x a m respecto de y, esto es 0.
Derivando esto respecto de y, ¿qué me queda? Me va a quedar la derivada del coseno, ¿verdad? O la derivada del coseno es igual a ¿qué? Menos seno. Entonces tengo menos 2x a la menos 3 seno de y. Y a esto lo voy a derivar respecto de la variable x. Menos 2x a la menos 3 seno de y. Y miren, exacta. Como se cumple esto, es una ecuación diferencial exacta. Entonces, usted selecciona el camino que crea más conveniente o el más fácil, el de M o el de N, uno de los dos. ¿Qué camino escogerían ustedes? ¿M o N? N. El de M. Entonces, la f de x, y que yo busco de solución debe ser la integral respecto de y de n. ¿Qué me queda si yo integro esto? Menos coseno de y por x menos. Menos coseno de y por x a la menos 2 más algo que va a depender de la variable x. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a derivar esto último respecto de la variable x. Si derivo, me queda 2x a la menos 3 coseno de y más h' de x. Miren, ya lo derivé. Esto último debe coincidir con m. Miren. Esto es m y esto es lo que acabo de derivar. Y en efecto, este y este están a ambos lados de la igualdad, se van. ¿Qué me queda? Lo que les había contado. La expresión que depende exclusivamente de la variable x. ¿Quién es h de x entonces? ¿Qué me queda h de x? Menos 4 sobre x al cuadrado. Seguro. No, perdón. 4 logaritmo de x. No, perdón. Logaritmo, ajá. Disculpe. No, Derivé. Era la integral. Esto. Y aquí aparece una constante, pero para fines prácticos ya vimos que la constante la podemos omitir. Que no le hacemos caso. Por tanto, la solución es 4 logaritmo natural del valor absoluto de x menos coseno de y x a la menos 2 igual a c. Esta sería la solución. ¿Se entendió la idea? Sí, quedó claro. Sí, licenciado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Lick, yo tengo una. Cuénteme. A ver, la condición para que se pudiera resolver por este método, perdón, era de que n y m, ¿verdad? Fueran iguales al No. comienzo.
No, No, perdón. estas. ¿Cuál era? Ajá, perdón, ajá, M de Y es igual a N de X. a las derivadas parciales, ajá. Sí. Si esto no pasa, usted no puede hacer el resto. Pero se podría hacer algún arreglo si eso no pasara, es decir, Es con la ecuación que original. mi precioso amigo, tranquilo. Esa es la segunda parte de la película. Okay. Sí, sí hay algo que se hace cuando esto no pasa, pero inicialmente me interesa que aprendamos a resolver aquellas ecuaciones diferenciales donde esto sucede. Ya luego vamos a ver quiénes son aquellas que pasa que estos son distintos. Cheque, esa es la otra parte. Recuerde que el tema inicial yo les dije que eran ecuaciones diferenciales exactas e inexactas, ¿verdad? Bueno, la que no cumple la condición le decimos inexacta y el tratamiento es diferente. Pero de este tipo de ecuación diferencial, para poder atacarla, lo primero que tenemos que ver nosotros es que satisfaga esto. Si no lo cumple, no podemos hacer nada por el momento. Cheque. Vale, cheque. ¿Estamos bien? Cheque. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No, Lick. ¿No? Bueno, faltan 5. Les voy a dejar uno sencillo para que prueben ustedes para mañana. Aquí se los voy a copiar. Este es fácil, solo es para calentar motores. Este tema siempre lo seguimos viendo nosotros, ¿verdad? Así que no se preocupen. Lick, la tarea que dejó la vez pasada, ese ejercicio se podría hacer por este método. ¿Cuál? El anterior. ¿Sí? Les soy honesto. Como lo vi por variables separables, ni me aventé. Pero no creo. Porque más bien en las de variables separables, esto se hace cero. Porque recuerde que aquí los diferenciales, vaya, si esto fuera de variables separables, esta fuera dependiendo de X y al derivarla respecto de Y es cero. Y esta también. Entonces al final usted cae en que tiene que integrar esta, que es el mismo enrollo en el que estamos metidos. Por eso. Entonces esta es 7y a la menos 2 menos 3x de y más 2x menos 3y diferencial de x igual a 0. Esta última, tal vez le hacen una captura por si me tardo en enviarles el documento. Aquí. Y lo comparten por el grupo. Uy, se puso borroso esto. Es a la menos 2, ¿verdad? Ese primer 7y a la menos 2 es verdad. Sí, a la menos 2 menos 3x de y más 2x menos 3y de x igual a 0. Quiero que se prueben con ese. Para mañana es súper fácil ese. Mañana vamos a trabajar unos 3 problemas más de estos y como dentro de este mismo procedimiento aparecen otras, entonces ahí vamos a trabajar también mañana, así que no se preocupen. Cheque. Sí, ya faltan 4. Bueno, entonces aquí lo vamos a dejar hoy. Mañana continuamos. Cheque. Muchas gracias, Lick. Bueno, cuídense mucho, nos vemos mañana. Gracias. Buen día, Lick.